está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, estamos con Daniel. ¡Uepa! Con paz, amor y unidad. Otro 19 más. Y vamos por más victorias. Cuando un pueblo se
chaqueta. No nos moverán igual que el trío junto a la ribera. No nos moverán. Unidos venceremos. No nos moverán. Unidos venceremos. No nos moverán igual que el trío junto a la ribera. No nos moverán. No, 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 no nos moverán. No, 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 no nos moverán igual que el trío junto a la ribera. No nos moverán. No, 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 no nos moverán. No, 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 no nos moverán igual que el trío junto a la ribera. No nos moverán. ...29 de septiembre... ...ya estamos por... ...llegar... ...al último día... ...de este septiembre victorioso... ...con este pueblo victorioso... Y el lunes, octubre, 1 de octubre, y se inicia en el mes de octubre, otro octubre victorioso. En cada mes, a lo largo del año, están esas fechas gloriosas que no olvidamos, que tenemos bien presente. Rindiéndole homenaje a los héroes y mártires de esas luchas victoriosas de forma comprometida. No solamente con las palabras, sino con la acción. Y las palabras y la acción hoy se combinan una vez más en la unidad del pueblo para defender la paz, la estabilidad y la seguridad para el bienestar de todas las familias nicaragüenses. En estos días se celebró y todavía no concluye la 73 Asamblea de Naciones Unidas allá en la ciudad de Nueva York. Nueva York. Una ciudad donde hay mucha riqueza, pero donde también hay mucha pobreza, mucha miseria. ¿Sí? Eso sucede también en países ricos, donde hay mucha riqueza, pero también hay pobreza. Cuando Rubén Darío estuvo por Nueva York, escribió, porque él recorrió un poco las calles de Nueva York, y al lado de la riqueza
vio a los pobres durmiendo bajo los puentes, durmiendo en las calles, en las aceras, buscando un poco de calor en el invierno, porque ahí cuando el invierno no es una lluvia como esta, cae la nieve, y la nieve mata cuando no hay calefacción. Y los pobres, decía Rubén, mueren de frío. Y lo que es más triste, Dios mío, de dolor, dolor, dolor. Así lo dijo Rubén. Nueva York hoy es una ciudad mucho más desarrollada que cuando Rubén pasó por ahí. Pero también al lado de ese desarrollo está la gente muriendo de frío y muriendo de dolor, dolor, dolor. Es increíble que en sociedades tan ricas, tan opulentas, existan ciudadanos norteamericanos, ya no digamos los inmigrantes, que padecen de la miseria, de la pobreza, y que cuando llega el invierno mueren de frío. Se ha realizado esa asamblea, se está realizando, han participado jefes de Estado, y han tomado la palabra jefes de Estado, el presidente de los Estados Unidos inauguró la asamblea. Y luego fueron hablando otros jefes de estados. Y ahí se escuchó la voz de nuestros pueblos cuando habló nuestro hermano Nicolás Maduro en representación del pueblo bolivariano de Venezuela, defendiendo la dignidad de nuestros pueblos. Igual, cuando habló el presidente de la hermana República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llevó la voz de nuestros pueblos. Y también ahí la voz de Evo Morales, la voz de los pueblos de nuestra América. Y bueno, uno va escuchando los discursos. La organización se llama Naciones Unidas, pero está muy lejos de ser Naciones Unidas. O sea, no existen las tales Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque hay división en el planeta. Por un lado, la riqueza concentrada en unos pocos, y por otro lado la pobreza y la miseria. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y como no hay justicia, porque cuando la riqueza no se distribuye de manera equitativa, entonces viene la práctica, o es la práctica de la injusticia. Y la voracidad de la riqueza lleva a las políticas de expansionismo, de colonialismo, de dominación. Esa ha sido la práctica a lo largo de la historia, desde los imperios más antiguos conocidos, siempre buscando cómo dominar más pueblos para
tener bajo su control mayor riqueza y tener fuerza militar y fuerza económica para enfrentarse a otros imperios. Los imperios disputándose el control, el dominio de los pueblos. Y desgraciadamente esa práctica no ha desaparecido. A pesar de que se fundaron Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de que al reunirse ahí los países del planeta Tierra, de nuestro planeta, ahí se pudiesen discutir los problemas, se pudiesen resolver los problemas y se pudiesen evitar las guerras, las agresiones, las intervenciones, que se pudiera evitar todo eso. Pero no ha sido posible. No ha sido posible. Desgraciadamente siguen habiendo guerras, siguen habiendo agresiones, siguen habiendo invasiones. No hay respeto a las mismas leyes y normas y regulaciones que tiene Naciones Unidas. No hay respeto. Y entonces sigue en práctica lo que conocemos como la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte, pues, lógicamente no le puede traer ni paz ni estabilidad al planeta, sino que le trae más dolor, más sufrimiento. Incluso vemos cómo cuando debería estarse dando en el mundo un esfuerzo mayor para invertir menos en el armamento atómico, para que desaparezcan las armas atómicas que amenazan a toda la población de nuestro planeta, es cuando más se está invirtiendo, se sigue invirtiendo. Hay tratados, hay acuerdos, pero no se cumplen. Imagínense, invirtiendo en armas atómicas, que ya sabemos los destrozos que provocan, cómo barren con ciudades enteras, porque las armas atómicas ya fueron explotadas, ya fueron probadas en 2 ciudades de Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Ahí cayeron las bombas atómicas desde la aviación norteamericana. ¿Sí? Esas bombas atómicas no iban dirigidas para eliminar soldados japoneses, sino para sembrar el terror. Y fueron en las 2 ciudades más de 250,000 muertos y miles que quedaron con lesiones para toda la vida. Y se habla en Naciones Unidas de la paz. Se habla de la paz. Yo creo que no hay discurso en Naciones Unidas que no se refiera a la paz. Pero desgraciadamente es poco lo que hacen los que tienen el gran poder militar, el gran poder económico para promover la paz a nivel mundial, para promover acciones que combatan la pobreza, erradiquen la pobreza, que erradiquen la miseria, para promover acciones que permitan salvar
la naturaleza, salvar los bosques, salvar los ríos, salvar los lagos, salvar los mares. Muy poco lo que se hace. Mucho lo que se ha comprometido. Hay compromiso. Sí, compromiso. Hay acuerdos. Pero luego acuerdos que no se cumplen. Y entonces el planeta, el mundo, este planeta Tierra, sigue creciendo en población. Pero también sigue creciendo en destrucción. Es decir, una población que crece sin tener aseguradas las condiciones básicas para poder vivir con dignidad. Esa es la realidad en ese organismo que se llama Naciones Unidas. Igual, si se hubiesen fundado Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial, porque ya van 2 guerras mundiales, fíjense, 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, este año, está cumpliendo 100 años. El centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Y o sea, las 2 guerras mundiales que han habido en nuestro planeta, ¿quiénes las han provocado? No las han provocado los pueblos de África, ni los pueblos de América Latina y el Caribe, sino que la han provocado los países desarrollados de la época. Los países más ricos. La Primera Guerra Mundial se inició en Europa. Las luchas entre las naciones europeas por el dominio del planeta. Por el dominio de Europa misma, porque entonces Europa no tenía lo que hoy se conoce como Comunidad Europea, no existía. Había ahí una guerra permanente entre los imperios. Y luego la Segunda Guerra Mundial también se inició en Europa. Y la inició ese terrorista nazifascista de Hitler. Él fue el que inició esa guerra. Y este inició la guerra poniendo en práctica, antes de llegar a ser el jefe del Estado alemán, de ser jefe de Estado de Alemania, cuando desarrollaba el partido nazi, el partido fascista, lo empezó a desarrollar con prácticas terroristas. Y fíjense que, como dicen, bueno, son coincidencias. Lo primero que hizo cuando tenía un poco de fuerza fue armarse e irse a un golpe de Estado contra el gobierno de Alemania. Se lanzó un golpe de Estado. Fíjense, qué coincidencia.
y practicando actos de terrorismo. ¿Contra quiénes? Contra las fuerzas progresistas, contra los socialistas, contra el Partido Comunista, contra todas las fuerzas de izquierda, y respaldado por la extrema derecha y por grandes capitales. Fracasó en el golpe. Fracasó el golpe y lo detuvieron a él junto con un montón de gente. Los metieron presos. Luego logró salir en libertad y continuó con el respaldo de las fuerzas derechistas hasta que tomó el poder. Y tomando el poder, entonces se lanzó a la aventura de querer dominar el mundo y a practicar el exterminio del pueblo de Israel, a perseguirlo, a marcarlo. Fíjense que no son coincidencias. Esto de las marquitas, de las pinturas en el cuerpo, cuando tienen, como han salido aquí en los videos que ellos mismos ponen, cuando tienen secuestrado a un compañero y le están torturando. Eso es las marcas y las pinturas, o marcar las casas de los que había que capturar o matar. Esas prácticas la inició el nazismo en Alemania. Fíjense, no es coincidencia, son prácticas nazifascistas las que se han vivido en nuestro país en estos días. Y lógicamente hablar del nazifascismo es hablar del régimen de terror más oprobioso que ha vivido la humanidad. Y ese monstruo lo engendró Europa. Ese monstruo no lo engendró América Latina y el Caribe, ni lo engendró África, lo engendró Europa. Y esa guerra que costó tantas víctimas, cuántos muertos, cuánta destrucción. Y al final de la guerra, entonces, Naciones Unidas, una buena intención, congregar ahí a todas las naciones del planeta en unidad para la paz, en unidad para que no se volviesen a producir guerras, en unidad para que no hubiesen intervenciones, ni injerencias, ni sanciones de ningún tipo. Pero no se ha cumplido con lo que manda la lucha por la paz en Naciones Unidas. No se ha cumplido. Y se siguen irrespetando las normas, los principios básicos, las leyes mismas que han asumido los estados del planeta en Naciones Unidas. ¿Y quiénes son las víctimas entonces? Los pueblos. Los pueblos son las víctimas. Y vemos cómo allá, mientras se están defendiendo ahí estos principios de parte de algunos países, la mayoría de los países defienden estos principios, pero hay una minoría que no los respeta, no los acata. Siguen las muertes, siguen las guerras, siguen las amenazas como las que han lanzado en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela, después de el intento de asesinato de nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro. Luego están las amenazas de que no se descarta la invasión militar contra Venezuela. Claro, la mayor parte de los países, la mayoría de los países rechaza esas políticas, pero hay quienes todavía insisten en enarbolar esas políticas. Son los mismos que mantienen el bloqueo contra Cuba año con año,
y estoy seguro que este año, cuando se dé la votación, el 99.9% de los países que están en Naciones Unidas van a votar nuevamente en contra del bloqueo, que se levante el bloqueo a la hermana República de Cuba, a la Cuba de Fidel, la Cuba de Martí, la Cuba de Raúl. Pero desgraciadamente el imperio está ahí el imperio y no acatan. Pero Cuba no da un paso atrás. Claro, Cuba no da un paso atrás, Cuba no se rinde, Cuba ha luchado y sigue luchando por su soberanía, como lucha y luchará el pueblo nicaragüense. Y ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y luego en el Congreso de los Estados Unidos, ya sabemos, en el Senado, la famosa iniciativa de la NICAT, que la aprobó el Congreso, pasó al Senado. En el Senado hay una comisión que ha aprobado también en estos días la NICAT. Es decir, siguen en su proceso con una política injerencista, irrespetuosa de las leyes internacionales, irrespetuosa del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que condenó a los Estados Unidos por los actos de terrorismo en contra de Nicaragua. Y yo le digo a los congresistas norteamericanos, le digo a los senadores norteamericanos que están votando a favor de esa ley injerencista, que lo que viene es simplemente a hacerle daño, le hace daño a la economía del país, le hace daño, porque quieren con esta ley afectar a Nicaragua, porque piensan que con esa ley el pueblo nicaragüense va a correr a ponerse de rodillas, y no se dan cuenta que este es un pueblo que ni se vende ni se rinde. Pero deberían reflexionar un poco los congresistas, los senadores, reflexionar un poco. Debieran entender los congresistas y los senadores norteamericanos que cuántas veces han puesto en práctica estas políticas intervencionistas, estas sanciones contra los pueblos del mundo, no solamente contra los pueblos de nuestra América, innumerables veces. Pero eso no ha impedido que los pueblos de África, de América Latina, de Asia, se hayan logrado independizar y hayan logrado ir construyendo su propio camino en medio de esas políticas intervencionistas, de esas políticas injerencistas, en medio de invasiones, como las que ha sufrido Nicaragua, como las que ha sufrido República Dominicana, invasiones, o la que sufrió Vietnam. Deben entender que ese no es el camino. Deben entender que con acciones de ese tipo
jamás se van a ganar el respeto y el cariño del pueblo de Nicaragua. Y que tampoco se van a ganar el respeto de la comunidad internacional. No se van a ganar el respeto de la comunidad internacional con ese tipo de acciones. Y que a final de cuentas no van a paralizar al pueblo nicaragüense en sus capacidades productivas, en sus capacidades de trabajo, en sus capacidades creativas. Porque ya lo decíamos, el pueblo nicaragüense es un pueblo trabajador y gracias a Dios tenemos hombres y mujeres trabajadoras, tenemos tierras fértiles, tenemos fuerzas creadoras para hacer producir la riqueza en nuestro país. Ojalá entendieran los países que practican el injerencismo, entendieran, porque no solamente Estados Unidos, hay otros países también que practican el injerencismo. ¿Ve? Es práctica de los que se sienten poderosos y se les olvida de las grandes derrotas que han tenido cuando habían convertido en colonia a los pueblos de África y tenían a esos pueblos como esclavos, y cómo esos pueblos se rebelaron y derrotaron a los colonialistas, los expulsaron a los colonialistas de tierras africanas. Ellos creían que no, que iban a dominarlos todo el tiempo porque eran pueblos empobrecidos precisamente por los colonialistas que van a explotarlos, a saquearlos. Nosotros tenemos un compromiso con la paz. Y el compromiso con la paz pasa por la reconciliación. Y tenemos que seguir practicando la reconciliación, que es el diálogo más efectivo para asegurar la paz en Nicaragua. Y que no se vuelvan a repetir episodios de terror como los que ha vivido este pueblo en estos meses anteriores. Tenemos que asegurar la paz, y la paz la aseguramos conversando, platicando en la comunidad, en el barrio, y manifestando que tenemos una gran fortaleza moral. Gracias a Dios, este es un pueblo con una gran fortaleza moral, con una gran dignidad, con un gran orgullo, el orgullo del ser nicaragüense, que nos da precisamente la fortaleza para hacer estas caminatas por la paz y por la justicia. Y son caminatas pacíficas. De estas caminatas no ha salido ni una piedra contra nadie. Estas caminatas de miles y miles de familias nicaragüenses en su largo recorrido pueden pasar a la orilla de un centro, un lugar que pertenece a un golpista, y jamás ha salido ni una pedrada, ni saldrá una pedrada, mucho menos van a salir disparos de esta manifestación, de estas marchas en contra de los que nos adversan. Jamás. Estas son marchas de verdad pacíficas,
Y el que tiene la fortaleza para caminar, hacer marchas pacíficas, es porque tiene la seguridad de que está haciendo lo correcto y está bendecido por Dios, y eso le da más fortaleza para seguir librando la batalla de esta forma. Y aquí no salen ni agresiones ni saldrán agresiones. La fortaleza es esa. Eso es lo que nos hace potente. Lo que nos hace potente. Un poco lo que es adultos, jóvenes, niños, todos caminando juntos, bajo el sol, bajo la lluvia, en largos recorridos, como lo hacía Gandhi con su pueblo, cuando Gandhi luchaba por la independencia de la India. Recorrían kilómetros y lo hacían de forma pacífica. Por eso, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, debemos sentirnos orgullosos de que hay una mayoría de nicaragüenses, una inmensa mayoría de nicaragüenses que está por la paz, lucha por la paz y defenderá la paz hasta las últimas consecuencias. ¡Que vivan las familias nicaragüenses! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre!